A las 3:45 de la tarde en Colombia nos encontramos nuevamente en CT Ustrap Radio, el medio de comunicación alternativa que busca informar a los trabajadores y al mundo del trabajo. Hoy analizaremos las condiciones laborales de los trabajadores de la rama judicial. Para eso saludamos a Manuel Novoa, presidente de UNITRAC, la Unidad Nacional de Trabajadores de la Justicia, organización sindical filial a nuestra CTU Ustrap. Presidente, bienvenido. Muy buenas tardes para todos los radioyentes. Estamos en esta tarde para poder encontrarnos con todos ustedes. Gracias. De igual manera también saludamos a Germán Vaquero, él es fiscal también de la Unidad Nacional de Trabajadores de Justicia. Germán, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los teleaudientes, al ser periodista. Estamos aquí para informarnos un poco más de las cuestiones laborales de nuestro medio. Bueno, presidente, es momento entonces de hablar precisamente de ese tema que nos convoca el día de hoy, las condiciones laborales de los trabajadores de la rama de justicia en Colombia. ¿Cómo es esta situación allí? La rama judicial en justicia en este momento en el país, tanto de los juzgados como de la fiscalía, son precarios, partiendo de la carga laboral y de los medios físicos en donde se encuentran laborando, que no son los más adecuados estos espacios para el desarrollo de sus propias actividades. Nosotros podemos ver las deficiencias que se encuentran en los despachos en la medida de que hay poco personal para poder cumplir cabalmente la aplicación de justicia en el país. Primero, en la Fiscalía como ente investigativo del Estado, podemos encontrar fiscales en algunas partes del país. Podemos hablar de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Encontramos también Cúcuta, Boyacá, que tienen en su despacho algo más de 4.000 procesos por cada fiscal y que no tiene sino una persona como su asistente. Luego podemos encontrar los juzgados también, sobre todo los de ejecución de penas, que pueden tener en su despacho hasta algo más de 4.500 procesos, y el hacinamiento en algunos lugares como es el Centro de Servicios Judiciales, donde los compañeros que allí laboran, sobre todo en esa área que corresponde en correspondencia, de envío, de poder dar contestación, también tienen algunas órdenes en exceso para poderlas realizar, pues no se pueden hacer hasta 300 o 400 en el mes. Y de igual manera los compañeros investigadores del CTI de Fiscalía, que en algunos casos tienen hasta más de 400 órdenes para cumplir. Imposible realizar esto en un mes de trabajo y con unas condiciones tan mínimas que se tienen para poder desarrollar tal actividad. Bueno, presidente, y precisamente esas malas condiciones laborales que usted acaba de mencionar llevaron a que los trabajadores se organicen a través de esta organización sindical. ¿Qué más motivó la organización de esta o la creación de esta organización sindical de primer grado en Colombia? Nosotros nos organizamos en el mes de enero de este año, viendo la necesidad urgente de tener alguien que propenda por hacer valer los derechos de todos y cada uno de los trabajadores de la rama judicial, independientemente sean de medicina legal, de fiscalía, de juzgado o de defensoría pública. Esto se debe a que cada día se vulnera más el derecho que tiene al trabajo cada ciudadano colombiano, y sobre todo con un acoso laboral en exceso que se evalúa a través de unas formas que no son las más apropiadas para poder hacer estas evaluaciones de desempeño laboral de los compañeros. Esto llevó a que nosotros efectivamente tuviéramos que realizar una organización en primer grado y de igual manera poder encontrar quien de manera directa nos apoye, nos organice y nos dé también directrices para poder seguir cumpliendo con esta labor que aparte de ser una labor social, creo que es una obligación de poder encontrar a alguien que sea vocero para hacer valer estos nuevos derechos al trabajo que nos corresponde a cada uno de quienes pertenecemos a estas entidades del Estado.
Presidente, aprovechemos también los micrófonos de CTU Radio precisamente para invitar a todos los trabajadores a participar el próximo 3 y 4 de octubre a este cese de actividades que lo que busca es gritar una voz en contra del Plan Nacional Presupuestal que propone el gobierno en estos momentos. Nosotros hacemos una invitación muy especial a todos los trabajadores de la rama judicial, pero también a todos los entes gubernamentales frente a esta manera en misericordia que el gobierno nacional ha dejado en un presupuesto que no corresponde a la realidad. Vamos a ver efectivamente cómo la rama judicial, siendo uno de los poderes públicos, tiene un presupuesto únicamente de 4.800.000 millones de pesos en su asignación, cuando de manera real venía con algo más de 5.200.000 millones y en este momento, en vez de aumentar, ha disminuido. También hay que tener en cuenta que el aumento salarial para los trabajadores del Estado en general correspondió al 4.5% global, mientras que efectivamente a la rama judicial el aumento de su presupuesto para los juzgados correspondió al 3.5%, para la fiscalía al 3.2% y no alcanza entonces para cubrir las otras necesidades que tiene cada una de las entidades en la medida que su incremento a nivel nacional de presupuesto para el próximo año no correspondió ni siquiera al aumento prometido por el gobierno nacional, y vemos que para el próximo año se dijo que era 3.2 más la inflación. Entonces, pues si estamos hablando del 3.2, estaría faltando la otra parte de la inflación con que lleguemos a fin de año. Entonces vemos un presupuesto no solamente mermado, sino que también esto va a llevar a que cada una de las entidades cada día sea más precario su trabajo y también los insumos para poder desarrollar esta actividad y así poder corresponder al pueblo colombiano con la justicia. Bueno, y es que precisamente en muchas ocasiones esa es una de las inconformidades por parte de las personas que dicen o manifiestan que la rama judicial a veces es muy lenta y precisamente olvida que esto se debe a cierto modo a las malas condiciones laborales que presentan los trabajadores de allí. Efectivamente, nosotros, el gobierno nacional y los medios de comunicación masivos en especial, nunca han manifestado esa forma precaria como venimos desarrollando las actividades de prestación de justicia en Colombia. Nosotros podemos ver, como vuelvo y repito, de que un despacho con 4.000 procesos o 4.500 procesos, humanamente es imposible poder desarrollar una actividad acorde a lo que corresponde en dignidad y reconocimiento a las personas que exigen justicia en Colombia. Nosotros podemos ver que esta forma propia de tratamiento que se ha venido dando a través de los medios de comunicación e inclusive voces desde el alto gobierno es de desprestigio a la rama judicial, siendo uno de los poderes públicos que debería de tener la mayor imagen, la mayor pulcritud y el servicio transparente para el pueblo colombiano en la medida que es la rama judicial, uno de los 3 poderes públicos existentes en Colombia. Presidente, recordemos en las ciudades en las cuales se va a realizar este cese de actividades, los puntos de encuentro, cómo va a ser esta jornada sindical. Esta jornada que se irá a desarrollar el día 2 y 3 de octubre será a nivel nacional, incluyendo el departamento de San Andrés Islas. Esto se realiza no solamente con un llamamiento de UNITRAC, son todos los sindicatos de la rama judicial a nivel nacional. Las concentraciones se harán en todas las ciudades grandes y pequeñas, incluyendo algunos pueblos, y de igual manera habrán movilizaciones en sus respectivas ciudades, y es un llamamiento que hacemos a todos los trabajadores de la rama judicial a nivel nacional para que nos vinculemos a cualquiera de los sindicatos, podamos encontrar un poco de fuerza, de respaldo y al mismo tiempo nos movilicemos por nuestros derechos, y no es nada que esté fuera del control y manejo de manera real del Estado colombiano, sino que no se lo quiere dar a los trabajadores de la rama judicial ese derecho que le corresponde a poder trabajar con dignidad, pero también un reconocimiento de su trabajo en su pago salarial justo.
Bueno, y hablemos ahora de los retos que tienen ustedes como organización sindical, precisamente que se vienen, y qué es lo que ustedes han planeado para mejorar las condiciones laborales y las acciones que lideran diariamente para precisamente defender los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la rama judicial en Colombia. Nosotros en este momento tenemos que ir creciendo como sindicatos y fortaleciéndonos en centrales obreras como la CTU, que no solamente hace una presentación de su imagen, sino una labor efectiva en asocio con cada uno de los sindicatos, con su apoyo, con sus directrices y además por su transparencia. Nosotros creemos que es unas organizaciones nuevas que oxigenan a los trabajadores en Colombia, y el objetivo nuestro es poder encontrar entonces a través de esta organización esa fortaleza necesaria para poder seguir avanzando en lo que corresponde a esos valores que requiere el reconocimiento al trabajo por cuenta de los trabajadores de justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos un objetivo claro. Primero, tenemos que acrecentar nuestro número de asociados a la organización. Segundo, adelantar los medios posibles de negociación con el Estado colombiano y también las movilizaciones necesarias para poder hacer que el gobierno nos escuche, ya que todas las situaciones que se vienen presentando en el pueblo colombiano a través de la rama judicial nos ha traído algunos contratiempos, como los oídos sordos, la prolongación de esas mismas formas de exigencia, en donde muchas veces el gobierno hace no solamente oídos sordos, sino que desconoce las mismas organizaciones y los derechos de cada uno de los trabajadores. Germán, ¿qué decir también precisamente frente a estos retos que se vienen en el mundo sindical? Pues el mundo sindical, sobre todo en Colombia, han desmejorado estas cuestiones sindicales a través de las reformas laborales también, que lo han disminuido, pero la idea de nuestra organización es hacer conciencia en todos nuestros afiliados para que comprendan sus derechos, tengan conciencia de esos derechos que tienen por la Constitución, por la OIT, por derechos humanos, y nos hagamos partícipes directos de este cambio, no solamente de nuestro sindicato, sino de nuestro medio y de nuestro pueblo colombiano. Bueno, y es que precisamente, ya que Germán lo mencionaba, bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo, esa es una de nuestros pilares y la base de la creación de esta organización sindical y de la Central del Trabajo CTU-STRAP, y siendo consecuentes a eso, presidente, una de las metas es contribuir a la paz estable y duradera en Colombia. ¿Cómo nosotros desde la rama de la Fiscalía podemos precisamente aportar a través de nuestro trabajo diario para esa cultura de paz que tanto necesita nuestro país? A ver, nosotros de manera directa tenemos que estar pendientes en cuanto que las normas y las leyes se cumplan en el país. No interesa en este momento la forma de manejo que muchos estamentos del Estado mismo han venido desprestigiando el poder de la rama judicial. Hay una forma de manejo que le han dado algunas entidades al reconocimiento de la justicia en Colombia. Pareciera que en nuestro país muchos se interesaran porque la justicia se aplicara para el pueblo colombiano humilde, pero no para todos aquellos que han venido trayendo unos grados de corrupción tan altos en el país. Por lo tanto, la paz se construye en la medida que nosotros somos capaces de llegar al pueblo colombiano con unas investigaciones claras, precisas, pero sobre todo con las pruebas necesarias y suficientes frente a los hechos delincuenciales que se cometan o que algún ciudadano haya podido posiblemente cometer. Nosotros no podemos seguir en una justicia postrada ante el legislativo o ante el ente administrativo. Su independencia se ha visto de alguna manera vulnerada. La independencia de la justicia en algunos momentos hemos visto cómo está politizada, y aparte de eso ha perdido de manera real la influencia que se requiere para el manejo de un país. Recordemos
que un país sin justicia es un país no solamente anárquico, sino en un estado de corrupción y decadencia de la sociedad misma. En este momento la paz se construye en la medida en que la rama judicial tenga independencia, no solamente en su parte económica, no, es en su actuar, es en los fallos que pueda emitir, y nosotros podemos encontrar ahorita cómo a través de la JEP han tratado de mantener esa independencia, y por eso se necesitan allegar las pruebas necesarias para poder señalar a algún ciudadano de un presunto hecho delincuencial o presunto delito que haya podido cometer. La rama judicial realmente en la justicia tiene uno de los puntos más preponderantes para poder llegar a encontrar por lo menos un poco de equidad en el comportamiento social, en el trato y en el desarrollo que se puede llevar en cualquier sociedad organizada y civilizada. Germán, ¿qué aportar precisamente a esto lo que está diciendo nuestro presidente Manuel Noboa? Pues tenemos que hacer claridad en unas cuestiones que le atañen a la rama judicial, al poder legislativo, en cuestiones de funcionamiento. El poder legislativo es el que confecciona, hace la norma, los códigos, código laboral, civil, de Hacienda, todos estos códigos emanan del trabajo y el análisis de un Congreso, el cual ha sido elegido por el pueblo. Ellos hacen la norma y lo que le toca a la rama judicial es aplicar esa norma de conformidad a los directrices de esas normas aprobadas por el Congreso. Ahí hay una falla porque no le dan, digamos, dientes a la rama judicial para que actúe en una forma más expedita, más rápida y para aplicar justicia. Es otra de los inconvenientes que ha tenido esta rama judicial, porque solo obedece a la aplicación de esas normas, que el juzgado, el juez, el fiscal, el abogado no hace la norma, son entes y personas que aplican la norma, y a través de eso pues ahí dicen de que soltaron ese preso, lo soltaron, no lo acaban de ver cuando lo sueltan, pero es porque la norma no le da una amplia actuación al juez, al fiscal, para que pueda actuar y poner, si es el caso, en intramuros a aquellos delincuentes. Tiene que haber una concatenación entre lo legislativo y la rama judicial, el quien hace la ley y el quien la aplica. Mientras no haya esa concatenación, esto seguirá en un caos, porque no hay orden. Y desde este micrófono le pedimos a la rama legislativa y a la rama también se pongan de acuerdo en esto para poder llevar a cabo una justicia más clara, más expedita, más rápida, como ataque a los delincuentes, no solo degollados, sino los de cuello blanco también. Presidente, una pregunta final. ¿Por qué decidieron ustedes trabajar de la mano de nuestra central CTU Ustrap? CTU Ustrap es una organización nueva relativamente frente a otras organizaciones que llevan muchos años en Colombia, y vemos que está compuesta por personas que tienen unos objetivos claros, unas intenciones muy expeditas para todos y cada uno de quienes nos afiliamos allí. Encontramos aquí los direccionamientos, pero encontramos también la frescura en el reconocimiento que corresponde a los trabajadores a nivel nacional, independientemente a la rama que corresponda. Nosotros también encontramos aquí que CTU Ustrap es una organización que realmente
llena algunos requisitos éticos, profesionales de participación, y nosotros en Colombia efectivamente necesitamos esa apertura democrática de participación, de aporte, y poder también encontrar esa mano de respaldo y de poder ver que efectivamente es una organización que propende en la ayuda, en el servicio y en la protección no solamente de la organización, sino también de los trabajadores que pertenecen a cada una de las organizaciones. Entonces esto nos ha llamado la atención, y además porque es una defensa de manera directa también del trabajo, un reconocimiento a ese derecho inalienable que nosotros como ciudadanos en el mundo entero tenemos, y aparte de eso porque efectivamente es una de las partes fundamentales y primarias para la sobrevivencia, o sea que es una parte fundamental de nuestra vida, el derecho al trabajo, y eso nos ha gustado de esta central. Bueno, presidente Manuel Noboa, presidente de UNITRAC, Unidad Nacional de Trabajadores de Justicia, muchas gracias. De igual manera a Germán Vaquero, fiscal de esta organización sindical. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo en CTU Radio. Los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales. De igual manera visitar nuestra página de internet www.ustrag.org. Hasta pronto.